los liderazgos individuales y personales que hemos de ejercer plenamente en nuestro entorno donde Dios nos ha colocado, encomendándonos la tarea de dar a conocer el mensaje de salvación, de predicar con palabra y ejemplo para retomar el camino que se llama Jesucristo. Es la clave para transformar el mundo de espaldas a Dios y presentar a los que no conocen a Jesús su evangelio de amor. Esa es nuestra tarea, a poner manos a la obra. La escuela de cursillos de Guatabampo y la escuela de cursillos de Echocoa, estamos muy jubilosos, llenos de gozo, de alegría, de poder compartir estos momentos con ustedes. Estos momentos de fraternidad, esperamos que se sientan recibidos con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con las ganas de que estos momentos sean de fraternidad, de hermandad, de contacto, de alegría y júbilo entre todos, que todos participamos en este momento con ese entusiasmo que nos caracteriza de colores. Esperando que por la gracia de Dios todo lo que vivamos este día sirva para estrechar los lazos de amistad y apoyo, y sirva también para la unificación de criterios y trabajos en nuestros paneles de trabajo. Le voy a pedir al profesor Octavio Zúñiga, que es nuestro vocal de escuela aquí en la escuela de Echocoa, para que nos dirija un mensaje que tiene preparado para ustedes. Buenos días, hermanos. Sinceramente, nosotros hemos sido los elegidos para estar aquí. Pues el Señor Jesús pues ya nos mandó agua, ya nos trajo con la alegría de esa agua bendita. Lo cierto es de que el movimiento de cursillos de cristiandad pues nos tiene también a cada uno de nosotros puesto un testimonio fuerte. Al igual pues entonces que el mundo vive grandes cambios, van escribiendo historias de este gran movimiento que lucha por estar a la altura del encargo que el Señor Jesús le encomendó por medio del carisma propio en la construcción de la civilización del amor. Y eso es grandioso. El amor, a través del testimonio, es para amarnos los unos a los otros, porque lucha y se esfuerza por ser una respuesta válida al hombre de hoy, que le brinde la luz y la proyección a la vida que nos da el estar en el trabajo cotidiano, pero también en el trabajo que el Señor nos encomienda en la pastoral parroquial, en la pastoral diocesana, como en el caso de ahorita. Vivimos pues un momento de reflexión para actualizar nuestro movimiento y llegar a la comunión. Serán pues estos pasos que son de diferentes niveles en la estructura de este glorioso movimiento de cursillo de cristiandad. Hoy pues, hermanos, estamos aquí unidos en comunión fraterna, como debe de ser, porque de esa manera nos manifestamos ese amor, caminando en el amor, generosidad que nos brinda Jesús para solidarizar los apostolados de muchos de nosotros que hemos vivido 3 días en el que respondimos con mucha fe, con mucho amor, cuando el Señor nos dijo: yo cuento contigo y yo con tu gracia. Esa fue la respuesta que dimos nosotros, y por eso estamos aquí en esa unidad.
Dios los bendiga y adelante con lo que el Señor nos ha encomendado a todos. Felicidades. Es motivo de gran alegría y gozo pues la presencia de todos ustedes, pero esta mañana está con nosotros una presencia que necesitamos mucho, la de Jesús primero, pero está nuestro representante en la diócesis, está con nosotros el excelentísimo señor obispo Felipe Padilla Cardona, a quien le pido que pase para acá con nosotros para recibirlo como se merece. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes y al menos dirigirles unas palabras que calienten un poco el corazón y que esta ultrella de veras sea una comunicación o compartir lo que hay dentro de nuestro corazón. Y esto será, yo creo, muy benéfico para todos y nos ayudará a seguir luchando porque el Señor Jesús se haga presente entre nosotros. Les voy a empezar a leer un pasaje de la Sagrada Escritura que ustedes ya conocen, ¿no? En la Biblia hay varios pasajes, pero quisiera únicamente leer un párrafo que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, él va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero ni siquiera conocen la voz de un extraño, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, esta es palabra de Dios. Si gustan sentarse. Se me ha pedido que haga una reflexión sobre el buen pastor. Buen pastor. Y yo quisiera únicamente decir algunas ideas para que ustedes la reflexionen, para que ustedes se den cuenta de la función del buen pastor. En primer lugar, decimos en el lenguaje normal, ¿cómo es aquel? Pues es bueno, es bueno. Ciertamente Jesús no es de esos buenos pastores, ¿no? En cambio decimos de aquel, no, aquel, mira, te la recomiendo, ese es buenísimo, ese es, ¿cómo se llama? Pues yo digo, alguien que es auténtico, alguien que es de veras una luz, una esperanza para mi persona, para la persona de los demás. O sea, hay que distinguir entre
el pastor que llamamos así superficial es bueno, pero otros dicen, no, ese sí es el mero, ese es el buen pastor. Bueno, la primera idea, en el Antiguo Testamento, el buen pastor o el pastor era un laico, no era, ¿cómo se llama?, un sacerdote o un rey, no, era un laico que era escogido por la comunidad. ¿Por qué? Porque tenía unas cualidades que no solo reducían, sino que las ponía al servicio de la comunidad. ¿Y qué cualidades tenía el laico que elegían? En primer lugar, que viviera una vida íntegra, o sea, viviera de acuerdo a su naturaleza, viviera de acuerdo a lo que fue creado. Y tenía varias funciones. Primero, custodiar, porque el pueblo del Antiguo Testamento siempre estaba en guerra, siempre estaba en lucha con los vecinos. Entonces el pastor era el que custodiaba a la comunidad. Segundo, no solo la custodiaba, sino que luchaba por honrar a la comunidad. O sea, no era un ser pasivo, sino era un ser activo. Buscaba caminos para honrar, para hacer crecer y superar la comunidad. Tercero, él buscaba, fíjense, buscaba que su comunidad se alimentara bien. ¿Por qué? Porque vivían prácticamente en lugares desérticos y pues no había lo necesario, lo fundamental. Entonces él buscaba que el pueblo, que la comunidad encomendada a él se nutriera. Por eso dice que el buen pastor lleva las ovejas donde hay buenos pastos, donde hay agua fresca, donde hay algo que le sirva en sus necesidades básicas a la comunidad. O sea, nutre, busca el alimento. Pero sobre todo, el buen pastor, esto lo hacía no porque la comunidad lo designó, sino porque él tenía una vocación. O sea, mi vocación es a favor de mi pueblo, es a favor de mi comunidad. Entonces, el buen pastor no era para siempre, sino era para un periodo determinado. Y cuando el buen pastor había hecho todo lo posible, ¿verdad?, no se engolosinaba con el cargo, sino que se pedía un nuevo pastor y se elegía un nuevo pastor. O sea, la función era temporal. Por eso el pastor que entraba tenía nuevas fuerzas, tenía nuevas iniciativas, tenía nuevos así derroteros por donde caminar con su pueblo. Pero repito, era un laico. Cuando un pastor hacía que su pueblo de veras creciera, se superara, entonces el mismo pueblo, ¿verdad?, lo elegía a un cargo superior, que sería el cargo de rey. ¿Por qué? Porque habían comprobado que él realmente quería la comunidad, realmente apoyaba a la comunidad, realmente buscaba el bien de la comunidad.
Entonces ya la palabra pastor, ¿verdad?, pasó prácticamente a identificarse con el rey del Antiguo Testamento. Pero desafortunadamente, cuando eran constituidos reyes, ¿verdad?, se engolosinaban con su puesto y empezaban a dañar a la comunidad. Fíjense, de 23 reyes que tuvo el reino de Judá, que es el sur, y el reino de Israel, que es al norte de lo que es actualmente Israel, únicamente 3 se portaron bien. O sea, únicamente 3 se dedicaron realmente a cuidar, a custodiar, a nutrir, a hacer crecer a la comunidad. Únicamente 3. Por eso vemos los resultados, que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue asediado, fue derrotado por las tribus, por los reinos que estaban a su alrededor. Y como se comportaron mal, entonces iban al destierro. Entonces la causa del destierro, de los varios destierros que tuvo Israel, se debió al mal ejercicio, a la mala función de los pastores, de los reyes. Entonces, al sufrir una experiencia negativa con respecto al pastor, entonces la gente creyó conveniente, de acuerdo con Yahvé, a que el sacerdote fuera el pastor. O sea, viene cómo va evolucionando, ¿no? El sacerdote fuera el pastor. Y como en todo, hubo sacerdotes muy buenos, que guiaron al pueblo, ¿verdad?, pero también hubo sacerdotes malos. ¿Por qué? Porque no sabían defender a la comunidad, porque no sabían custodiar a la comunidad, y que en lugar de nutrirla, de alimentarla, era para ellos, ¿verdad?, causa de enriquecimiento, causa de ellos ser poderosos, pero el pueblo pasaba a segundo término. Entonces vinieron los profetas y vinieron a denunciar tanto a los falsos reyes como a los profetas, como a los sacerdotes también, que no cumplían con su función. Y vienen los profetas a anunciar que vendrá un pastor que pastoreará eficazmente a las ovejas, que vendrá un pastor en el futuro. Y este pastor, ¿verdad?, es identificado en tiempos de Jesús con él, porque él realmente, si vemos la vida de Jesús, vemos cómo él empezó desde abajo, empezó de una manera humilde, de una manera sencilla, pero él siempre estaba cerca de las ovejas, o sea, de los fieles. Estuvo cerca, especialmente de los más necesitados, especialmente de los enfermos, especialmente de aquellos que más querían o necesitaban un cariño, que necesitaban alguien que los apoyara. Entonces Jesús, él no se autonombró buen pastor, ¿verdad? La comunidad fue el que lo autonombró, lo nombró pastor, pero buen pastor. Entonces el capítulo que le leí de San Juan, no es que Jesucristo haya dicho yo soy el buen pastor, no, sino por sus acciones, la fe de la comunidad lo nombró el buen pastor. Y este buen pastor fue de veras
tan decisivo para la comunidad que él fue capaz de entregar su vida porque el pueblo fuera perdonado, para que el pueblo fuera de veras redimido, para que el pueblo tuviera una vida no nomás terrenal, sino una vida eterna. Entonces, cuando el pueblo sintió la experiencia de Jesús, que hablaba a favor de los pobres, que estaba con los necesitados, que curaba a los enfermos, que animaba a todos a seguir adelante, entonces la fe de la comunidad lo nombró el buen pastor, el buen pastor. Pero fíjense, el buen pastor que encontramos en el Nuevo Testamento no se declara sacerdote, no se declara. Si ustedes ven el Nuevo Testamento, solamente hay una acción, fíjense, una acción sacerdotal, porque Jesucristo no quería que lo identificaran con los sacerdotes de su época, porque ellos vivían de una manera equivocada su sacerdocio. Jesús decía: hagan lo que les digan, pero no lo que ellos hacen, no el testimonio que dan. Entonces Jesús no quiso identificarse con el sacerdocio de su época. El único gesto, fíjense, sacerdotal de Jesús es cuando se va a despedir de los apóstoles y dice que levanta las manos sobre ellos. Al final del Evangelio de San Mateo, levanta las manos sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. Y les dice: vayan y prediquen. Es el único gesto sacerdotal, porque levanta las manos para bendecir, levanta las manos para comunicar el poder de Dios. Entonces alguien dirá: bueno, ¿y la última cena? ¿Jesús no actuó como sacerdote? Pues no, porque en la última cena era una cena pascual que todas las familias celebraban, y el que presidía la cena pascual era el jefe de familia, era el jefe de la comunidad, pero no era sacerdote. Por eso Jesús no celebró la cena pascual en el templo, porque quería que fuera algo completamente nuevo, algo completamente diferente. Se celebró pues en una casa de un amigo, ahí cerca del monte Sión, y le da un sentido diferente. ¿Por qué? Dice: porque el sacerdocio no ha cumplido bien con su función. Ahora va un nuevo sacerdote que realmente servirá para el pueblo, que realmente educará al pueblo, que realmente custodiará al pueblo, que realmente enorgullecerá y honrará al pueblo. Un sacerdote que va a estar allí junto. Fíjense en el Nuevo Testamento cómo Jesús siempre andaba allí con la gente, siempre andaba allí, hasta lo apretujaban, o se daba cuenta que la gente no tenía que comer, pues vamos a darle de comer, a ver cómo le hacemos para darle de comer. O sea, él siempre anduvo manifestando que quería a su comunidad, no tanto con palabras, sino sobre todo con hechos, Pero este amor no es un amor pasajero, sino es un amor que va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque el amor, si lo practicamos correctamente, nos va a llevar hacia la vida eterna, nos va a hacer trascender, nos va a darnos cuenta que la muerte terrenal únicamente es pasajera. ¿Por qué? Porque pasaremos a una vida nueva, a una vida mejor, que es el resultado del amor. Y ustedes que les gusta leer la palabra de Dios, yo les invito a que lean el libro del Apocalipsis, así despacito, ¿no?
y verán que dice que cuando partamos de este mundo, únicamente nos vamos a presentar ante Dios con nuestras buenas obras, únicamente. Ahí no va a haber palancas, ahí no va a haber, ¿cómo se llama que privilegios? No, todos vamos a morir porque es el producto del pecado original, pero Jesús lo cambió. La muerte ya nomás es pasajera, la muerte no es algo así permanente y estable, sino es una muerte pasajera, porque es como un requisito nomás para pasar a la vida eterna. Y quien logra esto, quien quiere esto, es el buen pastor, el buen pastor. Así es de que a la luz de este buen pastor vamos a ver nuestros pastores, porque siempre nomás, fíjense, nomás confundimos con buenos pastores a los sacerdotes, y no, también los dirigentes de los grupos, de los movimientos, también son pastores, porque fíjense, un dirigente de un grupo pues tiene que cuidar al grupo, tiene que honrar al grupo, al movimiento, tiene que andar con el movimiento y tiene que ofrecerle algo siempre nuevo, algo siempre positivo. Porque a veces pensamos que exclusivamente el sacerdote es el buen pastor. No, el buen pastor es aquel que se parece a Jesús, ¿no? Con esas funciones de custodiar, de cuidar, de nutrir, de alimentar, pero no nomás con un alimento temporal y pasajero, un alimento que dure para la vida eterna, ¿no? Por eso la Eucaristía es un alimento que es una señal de que vamos a participar en un banquete maravilloso allá en el cielo, ¿no? Pero es porque el buen pastor logra esto. ¿Y cómo lo logró? Entregando su vida. O sea, que su cariño, que su amor, que su servicio, que su cuidado, no nomás es por un tiempo limitado como era el pastor del Antiguo Testamento, sino que su amor y su cuidado, su preocupación por nosotros es una preocupación para siempre. Fíjense cómo él resumió su misión: yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando se habla de vida en abundancia, no significa un chorro o un montón de vida, sino significa la vida de Dios Padre. Eso significa vida, abundancia, es lo mismo que decir la vida de Dios Padre. Es decir, ir a gozar de este banquete celestial con nuestro Padre Dios allá en el cielo. Entonces, yo más quisiera pues descubrir que aquel que a imagen de este pastor se conforma a él, que vive de acuerdo a él, pues es un auténtico pastor, ¿eh? Porque únicamente hemos reducido el pastor al obispo y a los sacerdotes, y no, y nos damos cuenta que a veces también nos comportamos mal, a veces nos comportamos mal, y hay a veces, ¿cómo se llama? Hay dirigentes de grupos, de movimientos, ¿no?, que se comportan bien, ¿no?, por 3, 4 años, pero de veras ahí entregan su tiempo, entregan su esfuerzo y hasta pues se enferman, ¿verdad? Pero eso quiere decir que están haciendo una función de pastor, porque en realidad la palabra pastor, ¿qué significa? A veces la relacionamos mucho con el mundo de las ovejas, el mundo del rebaño, ¿no?, el pastor, ¿no? Pero la palabra pastor significa el que está vigilando, pero no como la policía secreta, no, vigilando. ¿Para qué? Para que los miembros de la comunidad, ¿verdad?, tengan la oportunidad de crecer en su vida espiritual, de desarrollarse, de mejorar, de sentirse a gusto y feliz
en ese movimiento, en ese grupo, está atento, es el que ve, el que, si ve que un miembro del movimiento no está contento, no tiene los medios necesarios, pues vamos a buscar la solución del camino. ¿Por qué? Porque un movimiento y un grupo es una oportunidad para vivir lo más posible bien la vida de Dios, la vida cristiana. Entonces, en esta ultrella que ustedes están celebrando, yo los invito de veras a que reflexionen, ¿verdad? Exactamente en el pastor. Van a decir, uy, ya nos quitó los pastores, el obispo. No. El sacerdote, ¿verdad?, que cumpla con las funciones de Jesucristo es un auténtico pastor, pero también un encargado de un movimiento, de un grupo que cumpla con esas funciones, también es un pastor, aunque sea un pastor temporal. ¿Por qué? Porque no va a durar para siempre, ¿no? Durar 3, 4, 5, 6 años según se pongan de acuerdo los grupos, los movimientos, ¿no? Pero lo que interesa es que la figura de pastor la da Cristo. Fíjense cómo cuando se le pierde una oveja de las 99, mi responsabilidad es sobre cada una de las ovejas, y tiene el mismo valor, la misma importancia una oveja que 99. Pues yo voy a buscarla y se la encuentra y se la pone entre los hombros para decirle que es uno con ella, uno con él. Así es. Entonces yo los invito a que lean precisamente ese capítulo de San Juan cuando tengan tiempo, ¿no? El capítulo 10, todo el capítulo 10, donde se nos da las características del buen pastor. Porque a veces pensamos que nomás es el obispo, ¿no? Y le dejan toda la tarea a él. Y no, hay grupos, hay movimientos que ayudan a que la vida religiosa, la vida cristiana, de veras sea fuerte, sea profunda, sea seria. Entonces, yo hermano que quería decirles pues estas palabras, ¿no? Para que se entienda un poco la imagen del buen pastor. Porque a veces ¿cómo se llama? Cuando otra vez pasó, ¿no? Iba yo en un avión a México y luego se me acercó un hermano de otra religión, me dijo, oiga, en el libro de Levítico dice que no debemos hablar mal de nuestros sacerdotes, pero cuando se comporta mal, ¿verdad?, dañando a los niños, ¿usted qué recomienda? No, pues yo lo que recomiendo es que hay que hablar según la verdad. Una cosa es hablar mal y otra cosa es hablar según la verdad. Y decir claramente, se está comportando mal y merece pues una reprensión pues fuerte, ¿verdad? Merece, ¿verdad? No por hecho de ser sacerdote ya es totalmente intocable, ¿no? Pero hay que hablar con la verdad. No hay que hablar con murmuraciones, ¿verdad?, con críticas que realmente no corrigen nada, nomás la situación la pone más confusa, la pone más dudosa. Hay que hablar con la verdad, y la verdad, como dice también San Juan, nos va a hacer libres. Libres es decir, vivir de acuerdo a la naturaleza con que Dios nos ha creado. Entonces yo digo que, como dicen ahí y hacen aquí eventos, ¿no?, que al pan pan y al vino vino, ¿no? Y nomás falta, ¿cómo se llama? Hacen, ¿cómo se llaman sus encuentros? ¿Cómo se llama? Pan, vino y quién sabe qué más, ¿no? Queso, pan y vino, ¿no? Yo digo que necesitamos reflexionar, ¿verdad?, que así como el pastor quiere a las ovejas, así como el pastor quiere a sus miembros, así como el pastor se dedica a
a cuidar, a custodiar, a honrar. Entonces, por consiguiente, también los miembros de un movimiento tienen que de veras preocuparse. ¿Por qué? Pues por querer al dirigente, por apoyar al dirigente, por vivir de una manera que honremos y acreditemos nuestro movimiento. ¿Está claro o no está claro? Sí. Bueno. Yo quise hablar de la evolución de la palabra del pastor, ¿verdad? Y que el que da la imagen, el culmen, es Jesucristo. Y el que se comporte de acuerdo como Jesucristo actúa, ese es un buen pastor. Y el que no, pues sencillamente, si es en un movimiento, ¿verdad? Pues vamos a cambiar o no, vamos a cambiar o no, ¿verdad? Vamos a buscar a otro que nos ayude, agradecer todo lo que ha hecho y vamos a cambiarlo. Pero si se trata de un, ¿cómo se llama?, de un sacerdote, ¿verdad? Pues ahí está el consejo parroquial, ahí está, ¿cómo se llama?, el grupo de personas que está cerca de él, y hablar con sinceridad, pero siempre con la verdad, siempre con la verdad. No por ahí dicen que esto, dicen que el otro, dicen, pues no, hacemos puro chisme, ¿verdad? Y no, hay que hablar según la verdad. Yo creo que la verdad sí purifica, la verdad sí mueve a un cambio, a una mejora. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión. Entonces es la imagen pues del pastor, ¿verdad? Y lo pueden leer en la Sagrada Escritura, ¿no? Y yo hice un folleto precisamente sobre el buen pastor, ¿verdad? A lo mejor al rato lo van a ver, como se llama, en la librería, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es que nos demos cuenta que el laico fue buen pastor del Antiguo Testamento, porque David no fue rey. David fue uno que andaba tras las ovejas, ¿no? David, ¿verdad? Pero David tuvo tanta importancia, ¿verdad?, que subió de función, ¿verdad?, no de categoría, porque no es de categoría, no, es de función, una función diferente que él cumplió pues bastante bien, ¿verdad? Tuvo sus equivocaciones, pero siempre lo más positivo es lo que se impuso. Bueno, muy bien. Bueno, pues que pasen muy buena ultrella, ¿verdad? Y que de veras, si tienen tiempo, reflexionen, ¿verdad?, sobre el pastor, y que siempre busquemos los aspectos positivos del pastor, y que busquemos la manera de ayudarnos unos a otros para que nuestra comunidad crezca, para que nuestra comunidad viva, para que nuestra comunidad de veras se enorgullezca de la manera como estamos viviendo. Bueno, pues que pasen un buen día y que el Señor siempre los acompañe, ¿no? Y que se sirvan el desayuno, ¿ves? Más que se quiere. Muchas gracias, don Felipe.